Buenos días, en el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la segunda práctica de creación de conceptos. Vamos a estar siguiendo la siguiente guía para poder desarrollar los conceptos que tenemos mencionados en la lista. Vamos a empezar yendo a archivos, convenios. Nos paramos sobre el convenio que estamos trabajando, en nuestro caso modelo mensual práctica. Vamos a la solapa conceptos. Y en la guía el primer concepto a crear es el concepto de inasistencias injustificadas. Para eso vamos a ir a la solapa conceptos, sobre cualquier lado de la ventana clic derecho nuevo. Vamos a poner en tipo de concepto, va a ser de tipo remunerativo. La descripción inasistencias injustificadas. Código de empleador y orden de cálculo lo va a proponer automáticamente el sistema. De alcance general, porque va a estar habilitado para todos los empleados. Debajo vamos a tener tildado grabado en impuesto a las ganancias, integra el SAC y vigencia permanente. ¿Sí? Tilde en habilitado. Y vamos a la izquierda a la pestaña liquidaciones. En liquidaciones vamos a tildar haberes normales, final y final por renuncia. Pestaña categorías, todas las categorías. Solapa cantidad. Vamos a poner en origen a ingresar, porque como novedad vamos a cargar la cantidad de inasistencias, ¿sí? Hay que tener en cuenta que como es un concepto que va a estar restando en el recibo, vamos a tener que indicar esta cantidad en negativo. Por ejemplo, si el empleado tuvo 2 inasistencias, en la columna cantidad vamos a indicar -2. Valor unitario, en origen vamos a seleccionar tabla de referencia. Esta tabla lo que va a hacer es traernos una fórmula interna dentro del sistema, la cual ya realiza un cálculo para no tener que agregar una fórmula nueva o ingresar el valor manualmente. En tabla de referencia vamos a seleccionar empleado básico diario, que nos va a traer entonces el valor de un día. Luego en solapa importe vamos a poner en origen operación, valor asociado 0 y operación cantidad por valor unitario. El resto lo dejamos como está y aceptamos. Ahí tenemos nuestro concepto de inasistencias. Ahora volvemos a la guía. El segundo concepto dice, se pagará un 8,33% en concepto de presentismo, el cual no se liquida cuando el empleado incurra en más de 2 inasistencias injustificadas. Volvemos al sistema. Nuevamente clic derecho nuevo. De tipo va a ser remunerativo. Descripción presentismo. Alcance general porque es para todos los empleados, grabado en impuesto a las ganancias, integra el SAC y vigencia permanente y habilitado. Vamos a ir a la solapa liquidaciones a la izquierda, haberes normales y final por renuncia, categorías todas. Cantidad en origen, como dijimos, es un 8,33, por lo tanto vamos a seleccionar valor asociado y en valor asociado le aclaramos el porcentaje que es 8,33. En valor unitario vamos a seleccionar otra vez una tabla de referencia, origen, tabla de referencia y la tabla de referencia empleado básico diario. Esto lo que va a hacer es que se calcule sobre lo que es el valor, ¿sí?, del básico en sí. Perdón, empleado básico de Legajoa. Sí, va a calcular sobre el valor de el básico de categoría. En el caso de que quisiéramos que calcule sobre lo que son los días trabajados y, por ejemplo, algún otro concepto, como puede ser antigüedad, lo que tenemos que hacer es en origen poner desde conceptos asociados, debajo en conceptos asociados y origen, selección de conceptos, operación suma, columna importe, y en la grilla clic derecho seleccionar, y seleccionamos, por ejemplo, nuestros días trabajados, en este caso se llama sueldo básico, y antigüedad, ¿sí? Con la tecla control pueden seleccionar ambos, y aceptamos. De esta manera, presentismo se va a calcular sobre lo que es el básico más antigüedad, ¿sí? Vamos a ir luego a la solapa importe, y en importe vamos a poner operación, y la operación va a ser cantidad por valor unitario dividido 100. Yo en valor unitario, en mi caso, lo voy a dejar con una tabla de referencia.
empleado básico de legajo. Después vamos a ir a la solapa condicional. El condicional nos decía que no se tendría que liquidar en el caso de que el empleado incurra en más de 2 inasistencias injustificadas, con lo cual vamos a armarlo de la siguiente manera. Donde dice ninguna, vamos a seleccionar si no. Esto significa que no se liquide. Si desde conceptos asociados, le seleccionamos conceptos asociados porque va a estar jugando con el concepto de inasistencias. Menor a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque decíamos que la cantidad en lo que son las inasistencias hay que ingresarla de manera negativa para que resten el recibo. Por eso es que seleccionamos menor a menos 2. Origen, debajo vamos a poner selección de conceptos, operación suma, columna cantidad, porque lo que va a tener que tener en cuenta va a ser la cantidad de inasistencias, y en la grilla clic derecho seleccionar y seleccionamos el concepto de inasistencias injustificadas. Vamos a dejarlo entonces de esta manera configurado, el resto lo dejamos como está y aceptamos. Luego en la guía nos dice el tercer punto, se pagará un adicional sobre el sueldo básico en función de la antigüedad del empleado según la siguiente tabla. De 1 a 3 años 3%, de 4 a 7 años 6%, de 8 a 11 años 8%, de 12 a 15 años 10%, de 16 a 19 años 12%, de 20 o más años 15%. Vamos a pasar a armar este concepto entonces adicional, clic derecho nuevo, de tipo remunerativo, descripción adicional, y abajo vamos a dejarlo con alcance general porque es para todos los empleados. Vamos a tildarle es remuneración variable porque se va a liquidar solamente en algunos casos, no todos los meses. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que tildar la opción posee escala. ¿Por qué? Porque como dice en nuestra guía, vamos a tener que armar esta escala que nos trae los diferentes porcentajes dependiendo de la antigüedad del empleado. Una vez que tildamos posee escala, vamos a la solapa liquidaciones, tildamos saberes normales, final y final por renuncia. Solapa categorías, todas las categorías. En cantidad, acá es donde vamos a entrar a jugar con la antigüedad del empleado, por lo cual vamos a poner en origen tabla de referencia, y la tabla de referencia va a ser empleado antigüedad. Eso lo que va a hacer es traernos la cantidad de años de antigüedad que tiene el empleado. Y en funciones de cantidad, como bien decíamos, vamos a seleccionar buscar en escala, ya que vamos a tener que ingresar la escala mencionada en la guía. En valor unitario le vamos a poner en lo que es origen, tabla de referencia, y la tabla de referencia empleado básico de legajo, que nos va a traer el básico de la categoría. ¿Por qué elegimos esa tabla? Porque en la guía nos dice que se paga en función al sueldo básico. Entonces seleccionamos empleado básico de legajo. Vamos a la solapa importe, origen vamos a poner operación y la operación va a ser cantidad por valor unitario dividido 100, ya que nos trae un porcentaje. En la solapa vamos a pasar a la solapa escala para armar la escala que tenemos mencionada en la guía. Entonces tenemos de 1 a 3 años 3%. Clic derecho nuevo, de 1 a 3, el porcentaje sobre excedentes es 3%. Aceptamos. Clic derecho nuevo. De 4 a 7 años es el 6%, entonces de 4 a 7 años, 6%. Después nos dice, de 8 a 11 años, 8%, de 8 a 11 años, 8%, de 12 a 15 años, 10%, de 12 a 15, 10%, de 16 a 19, 12%, 16 a 19, 12%, y de 20 o más años, 15%. Entonces, desde 20 vamos a ponerle hasta 99, era el 15%. Aceptamos. Ya tenemos nuestra escala armada. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la solapa
Nuevamente de importe, quedamos entonces cantidad por valor unitario era tabla de referencia empleado básico de legajo y cantidad nos aseguramos que esté buscar en escala, igual que en general que esté tildado posee escala, si no el concepto no se va a liquidar. Aceptamos, ya tenemos creado nuestro adicional. Seguimos con el punto 4 de la guía, incorporar el concepto que pagará horas extras al 50%. Bien, entonces vamos a hacer clic derecho nuevo, de tipo remunerativo, descripción horas extras al 50%. Vamos a poner que es remuneración variable, grabado integral SAC, permanente y habilitado. Vamos a la solapa liquidaciones, tildamos haberes normales, final y final por renuncia. Vamos a ir a la solapa categorías, todas las categorías, y en cantidad le vamos a seleccionar en origen a ingresar, ya que vamos a ingresar lo que es la cantidad de horas extras realizadas por el empleado como novedad. Vamos luego al valor unitario. En valor unitario vamos a utilizar una tabla de referencia que ya viene predefinido el cálculo en el sistema. En origen, entonces, tabla de referencia y la tabla de referencia empleado valor hora extra al 50% en este caso. En el caso de que necesiten que se calcula en esta fórmula, solamente va a ser el básico y lo va a multiplicar por 1,5, solo sobre el básico. En caso de que tengan que tomar algún concepto más, aparte de lo que es el básico, como puede ser, por ejemplo, algún concepto de cuentas de futuros aumentos o antigüedad o algún otro concepto, lo que vamos a hacer es en origen seleccionar desde conceptos asociados, función de valor unitario, vamos a buscar valor horas extras al 50, y en origen abajo, selección de conceptos, operación suma, columna importe, y en la grilla seleccionamos los conceptos a tener en cuenta, como puede ser sueldo básico, a cuenta de futuros aumentos, antigüedad y demás. Básicamente nos quedaría configurado de esta otra manera. En mi caso, vamos a dejarlo con tabla de referencia. La tabla de referencia, decíamos, empleado valor horas extras al 50, y la función de valor unitario la voy a quitar con la tecla suprimir del teclado. En importe ponemos origen operación y la operación cantidad por valor unitario. Así como está configurado, aceptamos. Volvemos a la guía. Nos dice el punto 5, incorporar el concepto que pagará horas extras al 100%. Lo que podemos hacer en este caso es duplicar el concepto de horas extras y realizar las modificaciones en el duplicado. Para hacerlo, clic derecho sobre el concepto, duplicar, el concepto que quede por debajo seleccionado es el duplicado, clic derecho modificar sobre ese concepto, le modificamos lo que es la descripción a 100, horas extras al 100%, y vamos a la solapa valor unitario, que es la única que vamos a cambiar, eligiendo la tabla de referencia, empleado valor hora extra al 100%. El resto queda igual al concepto anterior, así que directamente aceptamos. En la guía volvemos, dice incorporar el concepto que pagará horas nocturnas. De nuevo podemos duplicar el concepto de horas extras al 100. Modificamos el duplicado. En descripción le vamos a poner horas nocturnas. El resto, esto va a quedar igual. Vamos a la solapa valor unitario. Y en valor unitario lo vamos a configurar utilizando lo que es una fórmula que ya viene predefinida al sistema. Que dice, vamos entonces a configurarlo con origen, tabla de referencia. La tabla de referencia la vamos a cambiar a empleado valor hora normal. Y como les mencionaba, en función de valor unitario vamos a usar una función que ya viene predefinida en el sistema. La vamos a buscar. A ver. Adicional hora nocturna. Acá la tenemos. Esta función lo que va a hacer es que por cada hora
extra hora nocturna que se trabaje, adiciona lo que es un 8 minutos, ¿sí?, a los 60 que ya se cumplieron, ¿sí? Es un adicional de 8 minutos, se paga ese adicional en el caso de utilizar esta fórmula, ¿sí? En caso de que tengan que configurarlo de alguna otra manera o lo trabajen de alguna otra manera, pueden solicitar el concepto a través de www.catedralhd.com.ar, ingresando con su usuario y contraseña de Catedral y por la opción enviar nueva consulta. Sí, desde ahí pueden solicitarnos un concepto que desea adicional hora nocturna diferente a este, o algún concepto diferente del que están en la de los que están en la guía, que les vamos a estar mandando la configuración. Luego en importe, operación cantidad por valor unitario, aceptamos. Vamos a cambiarle antes la descripción, horas nocturnas, y aceptamos. Bien, volvemos a la guía. Después nos dice el punto 7, se paga un no remunerativo fijo de 1.200 pesos sobre el cual se pegará presentismo y antigüedad. Bien, entonces, clic derecho nuevo. De tipo de concepto, entonces hicimos que era un no remunerativo. Le vamos a poner, por ejemplo, el nombre, yo le voy a poner gratificación extraordinaria. ¿Sí? De tipo no remunerativo, decíamos, es remuneración variable, vigencia permanente y habilitado, y el alcance general porque es para todos los empleados. Vamos a la solapa liquidaciones, tildamos saberes normales, final y final por renuncia, categorías todas, cantidad, dijimos que era un importe fijo de 1.200 pesos, por lo cual vamos a poner en origen valor asociado 1, porque se paga una sola vez un monto. Vamos a valor unitario y en origen vamos a poner valor asociado, y en valor asociado le vamos a aclarar los 1.200 pesos que se abonan de este concepto. Vamos a la solapa importe y seleccionamos origen operación, y la operación que queremos que haga es cantidad por valor unitario. El resto queda tal cual, aceptamos, ¿sí? Aparte de esto nos dice en el mismo punto sobre el cual se pagará presentismo y antigüedad, por lo cual tenemos que crear también un concepto de antigüedad no remunerativo y presentismo no remunerativo que calculará en base a estos 1.200 pesos de la gratificación, ¿sí? Para eso lo que podemos hacer, para que nos resulte más sencillo, es duplicar el concepto de presentismo. Buscamos presentismo, clic derecho duplicar, ¿sí? El que queda seleccionado es el duplicado, clic derecho modificar. En tipo de concepto dijimos que va a ser no remunerativo y va a ser presentismo no remunerativo también la descripción. Vamos abajo a tildar de remuneración variable. Dejamos el resto como está, vamos a la solapa valor unitario, que es la única que vamos a cambiar, el resto lo dejamos como está, y en valor unitario lo que vamos a poner es, como tiene que calcular sobre el no remunerativo, es origen desde conceptos asociados, origen después abajo donde dice conceptos asociados, selección de conceptos, operación suma, columna importe, y vamos a seleccionar en la grilla el concepto gratificación extraordinaria, ¿sí? En caso de que no les aparezca para seleccionar un concepto en esta grilla, es porque el numerito de orden de cálculo del concepto a seleccionar es mayor que el del concepto que están creando, ¿sí? En ese caso deben modificar uno de los dos, ¿sí? Para poder seleccionarlo. Siempre el concepto a seleccionar debe ser un número, aunque sea menor. Entonces, tenemos suma e importe, vamos acá, lo dejamos tal cual está, aceptamos. Buscamos ahora el concepto de antigüedad, lo mismo, clic derecho duplicar. El duplicado es el que queda seleccionado, clic derecho modificar. De tipo no remunerativo, antigüedad le vamos a poner no remunerativo, no remunerativa. Vamos a la solapa de valor unitario,
Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner desde conceptos asociados, selección de conceptos, suma importe, pero en vez de calcular sobre sueldo básico, lo eliminamos y vamos a seleccionar la gratificación extraordinaria. Ahí estamos. Vamos a ver que todo esté bien, perfecto. Aceptamos. Bien. Después vamos a pasar al siguiente punto de la guía. Es el punto 8. Incorporar el concepto feriados trabajados. Dice, se pagará con el plus de días de vacaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a nuestro sistema. Clic derecho nuevo. Va a ser de tipo remunerativo. Vamos a ponerle entonces descripción, feriados trabajados. El resto lo dejamos como está, es remuneración variable, es lo único que tildamos. Solapa liquidaciones, haberes normales, final por renuncia. Solapa categorías, todas las categorías. Cantidad, origen le vamos a poner a ingresar porque vamos a ingresar manualmente la cantidad de feriados trabajados que tuvo el empleado en el mes. Como novedad. Vamos a la solapa valor unitario y lo que nos dice es que se pagará con el plus de días de vacaciones. Entonces, en este caso vamos a usar una tabla de referencia ya predefinida, la cual se llama empleado básico diario vacaciones. Vamos a buscarla. Bien, esto lo que va a hacer es el básico dividirlo en 25, ¿sí? En lugar de 30 como normalmente lo hace. Una vez que seleccionamos ahí, vamos a la solapa importe, origen, operación y la operación cantidad por valor unitario. Aceptamos el concepto. Volvemos a la guía. Después tenemos el punto 9, se pagará un 2% en concepto de sindicato y un 1% adicional para aquellos empleados que estén afiliados. Vamos entonces a nuestro sistema, un 2% en concepto de sindicato. Clic derecho nuevo. Acá en tipo de concepto le vamos a seleccionar aportes. En descripción le vamos a poner sindicato. El resto lo vamos a dejar como está. Y vamos a ir a la pestaña liquidaciones. Y damos haberes normales, final por renuncia. Vamos a ir a la solapa cantidad. Nos decía entonces la guía que era un 2% del remunerativo. Por lo tanto, vamos a seleccionar origen, valor asociado. Valor asociado le vamos a indicar el porcentaje, que son 2%. 2%. Vamos a ir ahora al valor unitario. Dijimos que esto va a ser sobre lo remunerativo, por lo cual le vamos a poner desde conceptos asociados, debajo en conceptos asociados, origen, rango de tipos de conceptos, desde remunerativo hasta remunerativo, operación suma, columna importe. ¿Sí? Y en importe vamos a tener origen, valor asociado, lo vamos a cambiar por operación, y la operación cantidad por valor unitario dividido 100 para que nos saque el porcentaje del 2%. Tengan en cuenta que este concepto va a quedar con alcance general, ya que va a estar habilitado para todos los empleados. Aceptamos. Y también tenemos la parte que nos dice, y un 1% adicional para aquellos empleados que estén afiliados. Lo que podemos hacer es duplicar el concepto de sindicato, lo modificamos, le ponemos, por ejemplo, otra descripción. Yo en mi caso le voy a poner aporte solidario, por ejemplo. Vamos a dejar el resto como estaba. Vamos a ir a la solapa liquidaciones, ya está todo configurado. Lo que vamos a cambiar es en cantidad, porque nos dice que en este caso es el 1% adicional. Entonces acá le vamos a seleccionar 1. Lo dejamos tal cual y en importe lo dejamos igual. Lo que va a cambiar en este concepto es que solo es para aquellos que estén afiliados. Por lo tanto, en la solapa general le vamos a indicar alcance por empleado. ¿Sí? Luego lo vamos a asignar a este concepto en el legajo del empleado. Yo les voy a mostrar ahora cómo. Aceptamos
Para poder asociarlo al empleado, voy a minimizar acá la pantalla. Vamos a ir por archivos empleados. En el empleado que corresponde, clic derecho modificar, solapa conceptos individuales y en la grilla clic derecho nuevo. Buscamos el concepto. Vamos, denme un segundito que justo tiene otro, vamos a asignarle el modelo mensual práctica, que es con el que estamos trabajando. Conceptos individuales, clic derecho nuevo y seleccionamos aporte solidario. Una vez que lo seleccionamos, aceptamos, volvemos a aceptar y ese concepto solo se liquidará en aquellos empleados que lo tengan asociado. Volvemos a nuestro convenio y vamos al punto 10. Nos dice incorporar los conceptos de inasistencia por enfermedad, accidente de trabajo, nacimiento, matrimonio, fallecimiento, mudanza, examen, donación de sangre. En lo que es las inasistencias, vamos a empezar por enfermedad entonces. Lo que podemos hacer en este caso es buscar un convenio que ya tengan creados dichos conceptos, ¿sí? Para poder copiarlo. En nuestro caso, vamos a volver a la lista de convenios. Vamos a ingresar, por ejemplo, el modelo mensual genérico, ¿sí? Que es uno de los convenios que ya lo tienen. Solapa conceptos. Buscamos el primer concepto que se nos nombra, que es inasistencia por enfermedad. Inasistencia por enfermedad. Clic derecho, copiar sobre el concepto y sin cerrar la ventana, ¿sí? Porque si la cerramos no nos va a dejar pegarlo, nos movemos directamente a la solapa convenios, nos situamos sobre nuestro convenio, solapa conceptos y sobre cualquier parte, clic derecho, pegar. ¿Sí? Eso nos va a trasladar este concepto de inasistencia por enfermedad, ¿sí? Lo vamos a revisar, lo vamos a abrir, tenemos que es de tipo remunerativo, ¿sí? Vamos a la solapa liquidaciones, está tildado haberes normales, final, vamos a tildarle también final por renuncia. Categorías, todas las categorías. En cantidad a ingresar, porque vamos a ingresar como novedad la cantidad de días de licencia. En valor unitario va a calcular sobre origen tabla de referencia y la tabla de referencia empleado básico diario, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, esto solo calcula sobre un día trabajado, ¿sí? Es una tabla predefinida del sistema. En importe, origen operación y cantidad por valor unitario. O sea, nos va a hacer la cantidad de inasistencias por el valor de un día. Aceptamos. Podríamos seguir, por ejemplo, copiando el modelo mensual genérico, el segundo concepto que es accidente de trabajo. Lo buscamos en la lista inasistencia por accidente de trabajo. Clic derecho copiar. Volvemos a nuestro convenio. Nos situamos, conceptos, clic derecho, pegar. Inasistencia por accidente de trabajo, ya lo tenemos acá. Vamos a tildarle en liquidaciones, final por renuncia también. Cantidad de ingresar, valor unitario empleado básico diario, importe cantidad por valor unitario. Básicamente tiene la misma configuración que el concepto anterior. Tenemos también licencia por nacimiento. Si vemos, va a estar configurado de la misma manera, pero lo que vamos a hacer en este caso, en lugar de copiarlo, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a buscar el concepto de inasistencias por accidente de trabajo o por enfermedad. En este caso por enfermedad, clic derecho, duplicar. El que quede seleccionado es el duplicado, clic derecho, modificar. Y le cambio el nombre a inasistencia, a licencia por nacimiento sería en este caso. Licencia por nacimiento. Sí, el resto en liquidaciones ya está, va a estar tildado porque es un duplicado, no es el concepto original, y el resto queda como está. Aceptamos. Después nos dice que tenemos que crear licencia por matrimonio. Clic derecho, duplicar, modificamos, le ponemos licencia por matrimonio. Aceptamos. Después tenemos por fallecimiento, lo mismo, clic derecho duplicar, clic derecho modificar sobre el concepto que quede seleccionado, licencia por fallecimiento en este caso,
calcula de la misma manera, así que aceptamos. Volvemos a la guía, dice licencia por mudanza, lo mismo, clic derecho duplicar, el de abajo clic derecho modificar, licencia por mudanza, aceptamos. Examen, licencia por examen, lo mismo, clic derecho duplicar, modificamos y le cambiamos la descripción por examen. Y el último es donación de sangre, podemos hacer lo mismo, duplicar. Yo en este caso les muestro una vez más cómo copiar de otro convenio. Vamos a convenios, nos situamos sobre el convenio que tiene este concepto, modelo mensual genérico, solapa conceptos. Buscamos el concepto licencia por donación de sangre, clic derecho copiar, volvemos a la pestaña convenios. Nos situamos sobre el convenio que estábamos trabajando, modelo mensual práctica, vamos a la solapa conceptos y sobre cualquier lado de la ventana, clic derecho, pegar. Ahí tenemos el concepto licencia por donación de sangre, lo modificamos, vamos a la solapa liquidaciones y vamos a tildar final por renuncia, que es lo único que nos faltaba agregar. Revisemos que esté todo correcto y aceptamos. Bien, entonces teníamos que crear enfermedad, licencia por enfermedad, por accidente de trabajo, nacimiento, matrimonio, fallecimiento, mudanza, examen y donación de sangre. Nos fijemos que están todos. Inasistencia por enfermedad, accidente de trabajo, nacimiento, matrimonio, fallecimiento, mudanza y examen y donación de sangre. Con eso tendríamos terminada la guía, ¿sí? La guía con la que íbamos a trabajar en el día de hoy. Cualquier duda que puedan llegar a tener al respecto, ¿sí? Nos pueden mandar una consulta a través de la página www.catedralhd.com.ar, ingresando con su usuario y contraseña de Catedral y yendo a la opción enviar nueva consulta dentro de soporte técnico, ¿sí? Lo que es generación de conceptos, también si quieren solicitar algún concepto y que se lo generemos, deben enviar también una consulta a través de esa página, ya que la creación de conceptos se hace mediante ese medio, ¿sí? Indicándonos cuál es el modo de cálculo que debe tener el concepto para nosotros poderles enviar la configuración. Cualquier duda al respecto de este curso pueden también enviar la consulta a la misma página, ¿sí? Vamos a estar respondiéndoles por ese medio las consultas que vayan teniendo al respecto. Con esto terminamos entonces la segunda práctica de creación de conceptos. Que tengan muy buenas tardes y cualquier duda se comunican entonces a través de la página, les repito, www.catedralhd.com.ar. Que tengan buenos días.